En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de septiembre 12, 2017, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Kefa, y sus hermanos Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, día 12 de septiembre, estamos queriendo meditar un poco en esta parte del Evangelio de San Lucas. Hemos iniciado la lectura ya hace algunos días con respecto al Evangelio de San Lucas, y hoy se nos propone, primero que nada, vamos a decir como 3 momentos. El Evangelio arranca mostrando a Jesús en oración durante toda la noche. Y nos muestra, nos enseña, de primera instancia, nuestra necesidad de orar constantemente y largamente. Cualquiera podría pensar que Jesús, siendo verdadero Hijo de Dios, pues no tenía como mucha necesidad de hablar con su Padre. Sin embargo, es todo lo contrario. Se va generando una necesidad existencial del Hijo de mantenerse en plática continua con su Padre. Y particularmente antes de tomar una decisión importante. Jesús ya tiene un grupo considerable de seguidores, de discípulos, pero ahora va a escoger a 12 a quienes va a llamar enviados, apóstoles. Por eso la noche previa se pasa en oración, y nosotros tendríamos que preguntarnos, queridos hermanos, cuando vamos a tomar una decisión importante, nos pasamos la noche en oración. ¿Cuántas veces nos cuesta tanto trabajo, nos da pereza, siquiera levantarnos en la mañana o en la medianoche, hacer nuestra oración? Y pensamos muchas veces nosotros, hermanos consagrados, que de todas formas ya trabajamos 8 horas, que ya no hace falta, que ya celebraste 5 misas o 6 misas, que ya estás muy cansado, ¿para qué vas a hacer oración? Y no te das cuenta que tienes la necesidad de hacer oración para estar con Dios, para estar con Él, para ser confortado. El siguiente punto que quiero expresar es elige a 12, que les va a poner el nombre de apóstoles, es decir, enviados. Él los envía. ¿A qué los envía? Ese es el tercer punto. Pero a estos 12 que escoge, uno de ellos es el traidor, el que lo va a entregar. Da los nombres. Todos los evangelios se preocupan en tener los nombres de estos apóstoles. Simón, a quien Jesús llamó Kefa, es decir, piedra. Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, etc. Son hombres concretos, llenos también ellos, todos, de sus propias debilidades humanas, de sus defectos, de su falta de fe, porque no eran hombres perfectos. No eran tampoco los grandes doctores ni los grandes científicos. No eran tampoco personas acaudaladas, poderosas, hijos de profetas siquiera. En su gran mayoría eran pescadores y algunos cuantos
que no se dedicaban a la pesca. A esos son a los que llama. Los llama para ser enviados y procurar el trabajo que él ha sido enviado a hacer. ¿Cuál es ese trabajo? Lucas, a diferencia de Mateo, ubica este sermón de la montaña. Mateo dice sermón de la montaña, para Lucas es el sermón del llano. ¿Por qué del llano? Porque para Mateo, que habla en términos judíos, israelitas, Jesús es el nuevo Moisés, el verdadero Moisés. Por eso es necesario que Moisés, o mejor dicho, Jesús, suba a la montaña y de alguna manera él se dé a conocer como Dios. En cambio, Lucas, que era de origen griego, escribe para los paganos, para todos nosotros, y va a hablar de el llano. Había mucha gente que había venido a oírlo y a que los curara. Esta es, creo yo, una de las características más importantes de Cristo, que nosotros en lo general hemos dejado de lado. Me parece sorprendente escuchar, por ejemplo, que algunos presbíteros hacen misas de sanación cuando el propio nombre de Jesús sana. Pero para eso se necesita fe. Es interesante cómo estos que vienen, y sigue el tema de la expulsión de los demonios. Los que tenían espíritus inmundos quedaban curados. Y Lucas hace una expresión muy interesante. Salía de Jesús una fuerza que sanaba a todos. Muchas veces, y lo podemos ver por ejemplo aquí en la iconografía de la Virgen, vemos cómo está ella toda rodeada de la luz, la toda santa, la Panhagia, la Quejaritómene, hecha toda llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Jesús es el portador, eminente portador del Espíritu Santo para todos los demás. Su propio nombre es sanación, salvación de Dios, el nombre santísimo de Jesús. Y Dios ha escogido a algunos de entre los hermanos para que vayamos en el nombre de Jesús a sanar a nuestros hermanos de todas las dolencias. Pero quizá el exceso de teología, la falta de ascesis en nuestra vida, nos ha ido llevando a una reducción de la fe. Quizá el exceso de la cuestión científica nos hace dudar si verdaderamente Dios tiene o no tiene poder para poder sanar cualquier cosa. Y es una reducción trágica, porque es a estas alturas solamente a través de la mediación de los enviados como Dios se hace presente. Oremos, hermanos, oremos para que el presbiterio universal de la una santa, en todas sus sedes apostólicas, recupere esta noción de la sanación de Cristo. Y no solo la recupere, sino que la entregue a todos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.